Entonces les repito, ¿no? Rapidito. Bueno, empezamos con el grapset en la posición inicial de reposo. Venimos a la etapa 1. En la etapa 1 tenemos la función de alimentación de parte del cilindro A, es decir, A sale. Cuando A está totalmente afuera, se va a encender el sensor A1. Entonces, A1 es el elemento de transición. El sensor A1 es el elemento de transición para la etapa 2. En la etapa 2, una vez que el cilindro A ya está afuera porque A1 se encendió, B sale. De la misma manera, el sensor que se enciende cuando B está totalmente afuera es B1. Entonces, B1 es la etapa de transición, ¿no es cierto? Y cuando B está totalmente afuera, entonces significa que ya remachó, se enciende B1 y venimos a la etapa 3, que es el retorno de B. Y B comienza a entrar. Una vez que B comienza a entrar, entonces cuando B está totalmente adentro, se va a encender B2. Una vez que se encendió B2, es decir, B ya está adentro, A comienza a regresar. Cuando A comienza a regresar y está totalmente adentro, se va a encender A2. Entonces, A2 indica que el cilindro A ya está dentro y es la etapa, es el elemento de transición a C. Perdón, a la etapa 5. En la etapa 5 tenemos que C sale, ¿no es cierto? Y de la misma manera, el sensor que me indica que C sale es C1. Una vez que C ya sale, la última etapa es el retorno de C y el retorno de C es con C2, ¿ya? Y eso vuelve a iniciarse. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar desde este punto. Ahora, algo importante que nosotros vamos a hacer algo importante que nosotros vamos a hacer con Grapset es sacar unas ecuaciones que nos van a servir para, para hacer la programación o para hacer el control, ¿no? Programación o control. Bien, entonces, las ecuaciones que vamos a sacar son las siguientes. La etapa en la que nosotros nos encontramos, que voy a poner etapa, la etapa es igual, ¿no es cierto? La etapa en la que nosotros nos encontramos es igual a la etapa anterior, etapa anterior por la transición anterior. Por la transición anterior. ¿Ya? Más la etapa actual. Más la etapa actual por la siguiente etapa negada. Por siguiente etapa. O pongamos así. Por etapa siguiente, pero negada. Es decir, la negación arriba como cuando utilizábamos, ¿cómo es? En sistemas digitales, así tal cual, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de Grapset. Esta ecuación nosotros tenemos que grabarnos, ¿ya? Ahora, a cada etapa yo la voy a llamar con un nombre y el nombre que le voy a poner va a ser un nombre referencial a una bobina. Por ejemplo, a esta le voy a llamar M0. Más que una bobina, ya les voy a indicar. M1, M2, M3, M4, M5 y M6, ¿ya? Entonces, les voy a nombrar con
con esto es porque en PLCs nosotros solemos poner M's como bobinas o salidas, pero de marca. O sea, no reales, sino de marca. Entonces, por eso nosotros aquí le llamamos M. Entonces, o por eso le llamo yo M, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera etapa. La primera etapa, vamos a poner M0 es igual. M0 es igual, ¿no es cierto?, a la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior de M0? ¿Me ayudan, por favor? La etapa 0. La etapa anterior de M0, ¿cuál es? Al estar. No, la con. No, la etapa anterior de No M0, vendría siendo la P2. no, la etapa anterior de M0, la etapa anterior de M0 es la M6. Miren, yo estoy aquí en M0. Ah, Ah, por claro, por retorno. etapas, sí. Yo Sí. pensé que decía la transición. Ajá, La sí, no, sí, etapa sí. anterior es la M6. Y esto por, ¿no es cierto?, la transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a M0? Si sigo la M6. línea, C2. ¿Sí? Ah, sí. C2 es la transición anterior. Espérenme un ratito. Ya. Ya, C2 es la transición anterior. C2 es la transición anterior a M0, ¿no? Entonces estamos aquí en esta etapa M0. Entonces la etapa anterior es M6, ¿no es cierto? Esta es la etapa. Y la transición anterior a M0 es C2. Ahora dice más la etapa actual. Entonces, ¿cuál es la etapa actual? M0, ¿no? La etapa actual es M0 por la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa a M0? M1, pero negada, ¿no? M1 negada, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la etapa M0. Ahora, a M0 le hace falta el botón Start. ¿Cómo vamos a poner el botón Start? Vamos a poner más Start. ¿Ya? Más Start. ¿Listo? Entonces ya tenemos la etapa M0. Ahora vamos con la etapa M1. La etapa M1, ¿no es cierto? Nos ubicamos en esta etapa de aquí, en la M1. Dice, la etapa anterior, ¿no es cierto? La etapa anterior, ¿cuál es la etapa anterior a M1? M0. M0. Por la transición anterior. ¿Cuál es la T1. transición anterior? T1, ¿no es cierto? T1. Ya. Más la etapa actual sería M1 por la siguiente etapa, que sería M2, pero negada. ¿Ya? Ya tengo la ecuación de M1, ¿no es cierto? Ahora vamos con M2. M2, estoy aquí, Inge, dice, una preguntita. En la M0 que está en la última, en la etapa siguiente, que el estar es es el botón, el comienzo. el botón, el Ay, botón de Start. ya, ya. Ajá, el botón de Start. Bien, en la M0, en la M2, perdón, en la M2, entonces tengo la etapa anterior a la M2 es la M1, M1, por la transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a la M2? A1. A1. Muy bien, A1.
A1, ¿no? Más la etapa actual, que es M2, por la siguiente etapa, que es M3, M3. pero negada. ¿Ya? ¿Por qué va negada, Inge? Esa es la fórmula. Mm, Ujú, esa es la fórmula. A ver, vamos a ver. Señor William, haga por favor la etapa 3, la etapa 3, la ecuación de la etapa 3. Anoto lo que estoy diciendo nomás. Dígamelo. La M3 por la M2. No, M2. ya M2, Eso. M2 por B1. muy bien. Más, Ya más. Así mismo la etapa actual. M3, M2. M3 diremos. M3 por, M4 negado. muy bien. Listo, a ver, vamos a ver. Janet, ayúdeme con la siguiente ecuación. De M4. Ya, Ya sería la etapa anterior M3 ya, por B2 más M4 por la etapa siguiente sería M5 negada. muy bien. Mayra, ayúdeme por favor con la etapa 5. Ya sería, sería M4 por A2 Ya, más M5 por M6 negado. bien. Diana, ayúdeme con la etapa 6. Ya. Sería M4 por 0. No, en la etapa 6 estamos. La etapa 6. Ujú. Por eso. Ah, perdón, M5, lo siento. No le, Ya, no le entendí bien. Sí, por C1. ya, muy bien. ¿Qué más? Ya. M0. M0. Claro, la etapa siguiente, ¿no? No, la etapa actual. M6 por M0 negado. Ya, muy bien. Ya, listo. Ajá. Ahí, ya está bien. Ahí ya tenemos las ecuaciones, ¿ya? Ahora, estas ecuaciones es muy fácil interpretarlas, ¿no es cierto? No sé si ustedes pueden copiar y después yo les pido que ustedes me pasen las ecuaciones para yo pasar a la siguiente hoja. Ya dije, déjenos copiar rapidito, por favor. Bien. Por cierto, nosotros vamos a estar viendo, los diferentes, por lo menos dos técnicas para realizar procesos secuenciales con sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, esta es una técnica para realizar el control de cilindros neumáticos y posteriormente en la segunda unidad estaremos viendo otra técnica más. Entonces, bien, ¿puedo pasar la página?
¿Sí? ¿No? Ya, vamos a ver, ahí voy a dejarla, ¿ya? Entonces vamos a coger la primera. Bueno, de hecho hagámoslo ahora sí directo en FluidSim. Hoy solo quiero que ustedes vean, después ustedes cuando ya lo tengan instalado FluidSim, lo van a volver a hacer, pero ya viendo el video, ¿no? Entonces voy a quitar esa pantalla, voy a abrir FluidSim. Inge, y le cargó el link del cómo es, de donde lo descargó. No, no les cargué el link, les iba a cargar el instalador, pero es buena idea cargar el link mejor. Pero ya les soluciono eso ya. A ver, bien, vamos a ver. Yo quiero que ahorita ustedes solamente pongan atención. Posterior ustedes tendrán el video para que ustedes puedan ir realizando la simulación en su computadora, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un documento nuevo. Luego nos vamos al área de neumática, ¿no es cierto? En el área de neumática nosotros vamos a poner nuestros actuadores. Entonces vamos a poner 3 cilindros. 1, 2 y 3 cilindros. Vamos a ubicar un poquito bien. Cada cilindro tiene el control de entrar y salir, por lo tanto, estos cilindros son de doble efecto. Entonces venimos acá y los ponemos de doble efecto. Doble efecto, ¿no es cierto? Listo. Ahora aquí vamos a hacer clic acá y aquí me dice, donde dice marca, ¿no es cierto? Yo puedo poner, este va a ser mi cilindro A. Ahora vengo acá, etiquetas de accionamiento, y aquí donde dice marca, yo voy a poner mi marca A1. Mi marca A1, ¿no es cierto? Va a iniciar cuando mi cilindro está totalmente afuera. Entonces, aquí me muestra la carrera de mi cilindro, miren, de 0 a 50. 50 es la máxima y 0 es la mínima, es decir, 50 es cuando está totalmente afuera y 0 es cuando está dentro. Entonces, esta marca A1 es cuando está afuera, entonces voy a poner 50, ¿no es cierto? 50, ¿ya? Y también voy a poner la marca A2, y A2 era cuando estaba adentro, ¿no es cierto? Entonces, A2 va a tener la marca 0, ¿ya? Y miren lo que me pasó. Ya tengo la marca A2, que es cuando está dentro, la marca A1 cuando está afuera, ¿ya? Lo mismo hago con el cilindro B. El cilindro B, primero vengo y le voy a poner el nombre B. Después vengo a las etiquetas de accionamiento y vengo B. B1 es cuando está fuera, entonces pongo 50. B2 es cuando está dentro, entonces pongo 00, ¿ya? Entonces ya tengo igual la marca. Vengo a C, ¿no es cierto? Este es mi cilindro C. Las etiquetas de accionamiento es C1 cuando está afuera y C2 es cuando está adentro. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos entendidos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, voy a dejar esto ahí un ratito. Solamente estos son los cilindros, ¿no es cierto? Solamente son los cilindros. Ahora vengo acá, cierro esto, cierro neumática. Y lo interesante de FluidSim es que me permite hacer un control con componentes eléctricos. Entonces vengo acá a componentes eléctricos y voy a hacer lo mismo que hacíamos en KDesimu, voy a hacerlo en FluidSim.
Entonces, miren, tengo alimentación. Voy a coger la alimentación de 24 voltios. Por cierto, FluidSync solo me da 24 voltios, ¿no? En alimentación. Entonces, vengo acá, ¿no es cierto? Y ya tengo la alimentación. Ahora sí quiero que se ubiquen, por favor, en las ecuaciones, ¿no es cierto? En las ecuaciones, vamos con esta primera ecuación, ¿ya? Vamos a transformar o a llevar esta ecuación a un control o a un mando eléctrico, ¿ya? Entonces, por favor, esa primera ecuación me la van a dictar. Primero que todo, me dice que esa ecuación es la M0, ¿no es cierto? Es decir, M0 es la etapa, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le llamo yo M0? Le llamo a un relé. Entonces, este relé yo lo voy a llamar M0. ¿Ya? Entonces, miren, M0 va a ser igual a ¿qué? ¿Me ayudan, por favor? M0 es igual A 2. Contacto abierto. M0 es igual a M6 por M6 C2. por C2. Muy bien. M0 es igual a M6 por C2. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación de M6 por C2, esto quiere decir que esto es, aquí lo voy a anotar, esto es la multiplicación, ¿no es cierto? No sé cómo anotarle. La multiplicación es una AND, ¿no es cierto? Es una compuerta AND. También una compuerta AND son dos circuitos o es la conexión en serie. ¿Ya? La conexión en Dos serie. circuitos de contactos en serie. Sí. Es una AND o la conexión en serie. La Pero que multiplicación. los dos deben de ser en el mismo estado o uno de un estado y el otro del otro estado. Ah, ya. A ver, todo lo que es circuito, todo lo que es, todo lo que está sin negar, o sea, todo lo que es positivo, lo que está sin negar, ¿no es cierto? Será circuito normalmente abierto. Y lo que está negado será normalmente cerrado, ¿ya? Eso lo vamos a ubicar acá. Entonces, primero voy a comenzar con M6 y C2. Entonces, vengo acá, ¿no es cierto? Y lo que representa es estos interruptores. Entonces, primero los dos están sin negar. Por lo tanto, los dos son normalmente abiertos, ¿no es cierto? Y como están multiplicando, se conectan en serie. Es decir, se conectan de esta manera. ¿Ya? Aquí, este va a ser mi M0, MC, perdón, M6, 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 ¿no es cierto? C2, Y este va a ser mi C2. C2. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tengo la primera, la primera multiplicación, ¿no es cierto? Que es M6 por C2. Ahora, cuando es un más, ¿no es cierto? Cuando es un más, En esto paralelo. quiere decir que es una OR. Y eso quiere decir que están en paralelo. La conexión es en paralelo, ¿ya? Entonces, vengo otra vez acá, ¿no es cierto? Vengo otra vez acá. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo más M0 por M1 negada. Entonces, ese M1 negada o todos los negados son normalmente cerrados. Entonces, vengo con un M0, ¿no es cierto? Por un M1 negado. ¿Ya? Entonces, estas dos se están multiplicando, ¿no es cierto? Por lo tanto, las conecto así.
Y esta va a ser un M0, ¿no? Y esta va a ser una M1. Entonces, solo las negadas son normalmente cerradas y las que están sin negar son normalmente abiertas todas. Ahora, estas de aquí, dice que se conectan en paralelo porque están sumando, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer, lo voy a conectar en paralelo. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo un más, un estar. Entonces, el estar se conecta o se suma, ¿no es cierto? Al estar lo voy a poner primero. Entonces, el start primero es un botón que se va a accionar manualmente. Entonces, vengo y cojo ese botoncito de aquí, ¿no es cierto? Y este va a ser mi start. ¿Ya? Ahora, este botón está sumando a las demás. Por lo tanto, este botón se va a conectar de manera y miren, ahí tengo mi ecuación. Ahí tengo mi ecuación, mi primera ecuación. ¿Se dieron cuenta? Entonces ya tengo mi primera ecuación. No sé si ustedes pueden revisar. Si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí. No, todo. ¿Está claro? Sí, hasta ahí sí. Ya, muy bien. Entonces vamos con la segunda ecuación. Por favor, si me ayudan. La segunda ecuación dice que M1 es igual a M0 por... M0 por T1. Entonces vamos con M0, normalmente abierto, ¿no es cierto? Ahora, les decía que el T1 es un temporizador, que si no quiero poner temporizador, ¿cuánto va a valer ese T1? Va a valer 1, ¿no? Entonces, es lo mismo no ponerlo, ¿ya? Entonces, solamente voy a poner el M0, en este caso, ¿no es cierto? Voy a poner el M0, y de ahí dice más M1 por M2, ¿no es cierto? Entonces, M1 por M2. Entonces, esto sí conecto. Lo bajo un poco más. Y ahora sí lo conecto de esta manera. De hecho, esperen un momentito. Esto es un poco lo feo que no se realizan conexiones tan prolijas. Eso. Permítanme un ratito. ¿Vean? Bien, entonces esta es mi M0, ¿no es cierto? Esta es mi M1 y esta es la M2, ¿ya? Y esta bobina se llama la M1, ¿ya? Entonces sigamos con la siguiente, por favor. La siguiente me dice, en cambio, que es
M0, perdón, M ¿qué es? M, M2. M2. M2 es igual a M1 M1 por A1. a 1. Me voy a conectar en una vez. ¿Ya? Y más, ¿qué? Más M2 por M3 negado. M2 por M3 negado. Y esto pertenece a la bobina M2. Cada función va con su respectiva bobina, ¿verdad? Diga. Sí. Acaba de ser la M3, voy a continuar haciendo la M4. Voy a hacerlo un poco más rápido. Entonces, lo que hago es copiar de esta manera. Y aquí de una vez pongo que esta es la M4. ¿No es cierto? Entonces, la M4 es igual a ¿qué? A M3. Por B2. M4, B3 por B2. Sí, Sí. ya. Más M4 por M5 negado. M5 negado. ¿Ya? Entonces, uno está acá. Uno está acá. ¿No es cierto? Y continúa acá. ¿Ya? Bien. Entonces, vengo con la siguiente, que es la M5. La M5 es igual a ¿qué? A M4 por A2. M4 por A2. Perdón. Por A2. Y más M5 por M6. M6. Listo. Listo. Bien. Entonces, me falta una más, ¿no? Me falta la M6. Entonces, vamos a copiar esta. Y la M6 no puede ser. Ya, M6 es igual a M5 por C1. M5 por C1 C1, ¿no? Sí. Más M6 por M0 negado.
Inge, perdón que le interrumpa. Dice Janet si la puede aceptar. Ya. Listo. Vamos a ver si todo entra dentro del... Bien, entonces ya tenemos ahí todas las ecuaciones, ¿no? ¿Se dieron cuenta que no es tan difícil pasar las ecuaciones? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro hasta ahí? Profe, no le miré en la parte del el símbolo que está ahí en la parte de abajo de la bobina. Este de Ese de aquí, ahí, ajá. ese sale automáticamente y cuando ya se conecta la bobina, sale automáticamente y lo que indica es las conexiones que tiene. Tiene un circuito cerrado. Es solamente eso, no, es automático. Ah, ya, ya, ya. Bien, ahora sí. Nosotros sabemos que la M6, la M0, ¿no es cierto? Sabemos que la M0, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Ahora vamos acá a nuestro circuito neumático, ¿no es cierto? Y en nuestro circuito neumático, nosotros vamos a comenzar a intentar controlar estos cilindros con válvulas neumáticas. Entonces, ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Ya lo habíamos hecho, entonces venimos a la parte neumática, ¿no es cierto? Y en la parte neumática nos vamos a válvulas. En válvulas, ¿no es cierto? Vamos a buscar de vías configurables. Nosotros ya sabemos que para controlar cilindros de doble efecto, nosotros necesitamos estas válvulas de aquí, ¿no es cierto? Entonces ponemos una válvula por cada cilindro. ¿Por qué estas válvulas pueden controlar el cilindro neumático de doble efecto? ¿Por qué no poner una, por ejemplo, una 3.2? ¿Por qué poner una 4.2? ¿Alguien me ayuda con esa explicación? Porque tiene la vía de entrada y la de desfogue, queda libre para que Ya, no muy haya- bien. Porque, claro, porque una 3.2, ¿no es cierto? Que de hecho la voy a poner aquí, una válvula 3.2, ¿no es cierto? ¿Cuántas vías tiene para accionar? Solamente tiene una vía para accionar y tiene una vía de desfogue y una vía de alimentación. Entonces, no me serviría. Este de aquí, de hecho, sirve para un cilindro de simple efecto. Eso, de un simple efecto nomás. Ajá. Entonces, hasta ahí no pasa nada, ¿no? Todavía hasta ahí está todo tranquilo. Vamos a poner una fuente de alimentación, ¿no es cierto? Esta es la fuente de alimentación. También vamos a poner una unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Esta es la unidad de mantenimiento, entonces es todo lo que necesitamos. La fuente de alimentación, que es es aire comprimido. Y ahora sí comenzamos a alimentar. Esta es alimentación porque la flechita lo indica, ¿no es cierto? Esta flechita indica que esta es alimentación, entonces esta es alimentación, ¿verdad? Y esta es alimentación. No se conectó. Esta es alimentación. Esta flechita indica que el aire va a salir por aquí, por lo tanto hago doble clic e indico que esta es una salida. Ya es un desfogue. Doble clic, indico que este es un desfogue. Doble clic e indico que es un desfogue. Bien. Voy a intentar simular ahorita, ¿no es cierto? Voy a intentar simular para ver qué pasa. Bien. Bien. Parecería que no está haciendo nada, ¿no es cierto? Voy a intentar mover
si sale, si entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, ¿no es cierto? Entonces, sí está funcionando, el sistema neumático sí está funcionando. Ahora, aquí quiero que me pongan mucha atención, esto lo había explicado en la simbología. Voy a poner un control a estas válvulas. Entonces, voy a hacerlo aquí y voy a poner el control eléctrico. Entonces, el control eléctrico era este, ¿no? De ambos lados, control eléctrico. ¿Ya? Voy a poner control eléctrico acá también. Control eléctrico. Control eléctrico. Control eléctrico. ¿Listo? Ahora, aquí voy a ponerle una marca. Esa marca va a ser también el nombre de una... De hecho, es una bobina esta marca. Recuerden que las electroválvulas no son más que bobinas o electroimanes, ¿no es cierto? Que es lo mismo una bobina asociada a un electroimán, que cuando se energiza, se activa el electroimán y se cierra un circuito. Entonces aquí voy a poner, en este caso voy a poner X1, ¿no es cierto? Que es una bobina ya de fuerza, digamos así, X2. Aquí voy a poner Y1, Y2. Aquí voy a poner Z1 y aquí voy a poner Z2. ¿Ya? Entonces, mi circuito ya está, ¿no es cierto? Ya tengo mi circuito neumático, ¿no es cierto? El circuito neumático va a estar controlado por bobinas, por electroválvulas, ¿no es cierto? Selenoides que están controlando el movimiento de estas válvulas de aquí. Cuando se enciende esta bobina X1, ¿qué quiere decir? Que el cilindro A va a salir, ¿no? Cuando se encienda X1, el cilindro A va a salir. Cuando se encienda X2, el cilindro A va a entrar. Cuando se encienda Y1, el cilindro B va a salir. Cuando se encienda Y2, el cilindro B va a entrar. Cuando se encienda Z1, el cilindro C va a salir. Y cuando se encienda Z2, el cilindro C va a entrar. ¿Ya? Entonces, ahora sí me vengo acá, ¿no es cierto? Y voy a hacer otra vez un circuito, pero ahora va a ser un circuito solamente de fuerza. Entonces vengo a alimentación, otra vez tomo 24 y 0 voltios, ¿no es cierto? Y ahora sí, necesito que ustedes me digan, por ejemplo, en la etapa 1, ¿no es cierto? Que voy a poner un interruptor común, normalmente abierto, que se va a llamar, la etapa 1 es M1. Entonces, M1. ¿A qué está asociado M1? ¿A qué cilindro está asociado M1? Al, Sería al X1, creo que le puso. Mira, vamos acá, a ver, aquí miren. M1 está asociado a más, al cilindro a la salida del cilindro, a la salida del cilindro A. Entonces, ahora sí, venimos acá otra vez. ¿Cuál es la salida del cilindro A? X1. Entonces, M1 tiene que ir con X1. Aquí, miren, yo tengo esta que dice selenoide de válvula, por lo tanto voy a utilizar esta bobina que está asociada a la selenoide de una válvula, ¿ya? Y aquí voy a poner que esta es X1. ¿Ya? Entonces, miren, ya asocié. M1 es A más, ¿no es cierto? Es X1, ¿ya? Ahora vamos con M2. Voy a copiarlo. M2, ¿a qué está asociado M2? a B1. M2 está asociado a B+, ¿no es cierto? A B+. Ah, Por lo tanto, B+, la salida de B es Y1. Entonces, aquí en esta marca va Y1. Y lo conecto acá.
no se conectó. Listo. Ahora sigo con el siguiente. M2, M3. ¿A qué está asociado M3? ¿Me ayudan, por favor, a qué está asociado M3? Retorno. Menos. Sería a B C1. menos. Al retorno de B, ¿no es cierto? Sí. Sí. El retorno de B es Y2, porque cuando aplasto Y2, B retorna. El retorno de B es Y2. Profe, y allí el X2. Aún no vamos a retornar, aún no estamos retornando. A ver, X2 es el retorno de A, aún no estamos retornando A, recién estamos en recién estamos en M3. M3 es el retorno de B. Ahora, M4 es el retorno de A. Por lo tanto, recién voy a... Ya. Entonces voy con M4. M4 es el retorno de A. Por lo tanto, el retorno de A es X2. Pues ahora sí vengo acá y pongo X2. ¿Ya? Ahora voy con el siguiente, que es M5. M5, ¿qué es? M5 es C+, ¿no? Miremos, M5 es C+. Entonces, como C+, es Z1, entonces la bobina aquí se va a llamar Z1. ¿Ya? Y me falta lo último, que es M6. Y M6 es obviamente C- y C- es Z2. Bien, hasta ahí ya hemos terminado. Lo último que nos falta es solamente, nos falta simular, ¿no? Entonces ya está todo hecho, nos falta solo simular. No sé si tienen alguna pregunta antes de simular. El primer circuito dije que es simplemente solo para accionar el circuito de control de abajo para accionar arriba las como es, ¿verdad? Este circuito es el circuito de mando, ¿no? Este circuito es el circuito de potencia, ¿ya? Lo decimos así, circuito de mando, circuito de potencia, y este ya es el circuito neumático. Ahora, ¿cómo llamamos nosotros a esta práctica? A esta práctica nosotros la llamamos un circuito neumático con control eléctrico, ¿ya? Circuito neumático con control eléctrico. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta tal vez? O sea, primerito el control sería en el circuito de control y ese pasaría al circuito de potencia, de ahí pasaría a lo que es a las válvulas del neumático, digamos. Correcto, correcto. Neumática es bastante agradable porque fusiona las asignaturas de control eléctrico, funciona las asignaturas de PLCs y otras asignaturas más, ¿no? Entonces vamos a proceder a simular. Aquí me sale bueno, no es un warning, es un aviso que dice no hay conductos sobrepuestos. Esto es porque yo estuve moviendo estas cosas después de que ya las puse, ¿no? Entonces se sobrepusieron algunos conductos. Pongo OK. No pasa nada, o sea, no es un error. Entonces pongo OK. Y ahí está. Ahora, al aplastar Start, ¿no es cierto? Cuando yo aplaste Start, esto va a comenzar a funcionar. Debe comenzar a funcionar. Pero este no es el botón de... Así es. ¿Ya? Por favor, miren Rápido. detenidamente y díganme si está funcionando bien.
Profe, no hay como disminuir un poco la velocidad. Sí. Ya, ¿dónde puedo disminuir la velocidad? Aquí, ¿no? Aquí yo puedo determinar la presión. Miren, algo importante aquí que es útil, ¿no es cierto? Me da en megapascales y eso está bien porque pascales es, es la unidad del sistema internacional. Pero como yo les había dicho, vamos a trabajar en bares y miren, 6 bares. 6 bares, esto no puedo cambiar, pero el caudal sí puedo reducir. Entonces el caudal lo voy a reducir. Esperemos que se reduzca. Voy a reducirlo a la mitad más o menos, un poco menos. Y vamos a ver si es que se... No, no se reduce. Ya, y les voy a decir por qué. Es un tema de versiones del FluidSim. Déjenme ponerle menos. Es un tema de versiones del FluidSim. Debería reducirse, sí. Pero lo mismo pasó el semestre anterior. En algunas computadoras sí se reducía. En mi computadora no se reduce. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Tiene que salir A. Una vez que A está afuera, B entra y sale. Una vez que A entra, C sale y entra, ¿no? Mira. A ver, sale A, pero B está dentro, diga. A ver, a ver. No, Y no, no. cierra A y B sale. No, a ver. Voy a ponerle pause y vamos acá un ratito, ¿ya? Esta es la No, cuando secuencia. sale A, creo que cuando sale A, el cilindro B entra y B sale y entra. Así es, Ya. ¿no? Sí, esta es la secuencia de movimientos. A sale en la primera etapa. Cuando A está afuera, B sale y vuelve a entrar. Cuando acaba esto, A vuelve a entrar. Y cuando A vuelve a entrar, C sale y entra. ¿Ya? Esa es la secuencia de movimientos. Primero A sale, B sale y entra, A entra y C sale y entra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Déjenme intentar algo. Tal vez tal vez Profe, no sé si de pronto, no sé, nunca he visto FluidSim, pero en cada sim nosotros para disminuir la velocidad de simulación, había una acción en archivo y ahí como que en configuraciones daba. No sé si aquí será posible hacerle eso. No no sé, he pues visto, pero no ahorita creo. le veo. Estoy buscando una válvula. Una válvula que es para reducir la velocidad. Aquí está. No es eso. A ver, vamos a intentar en archivo. ¿Qué más? No hay configuraciones o algo así, o en la configuración de simulación, algo de La verdad pronto. no he visto. A ver, vamos a ver comprobación previa, simular. Mm, A ver, acá en donde están las dos secciones, ¿Dónde? sección se llama, sí. ¿Acá? Donde están las dos secciones, 4 vías, en esas de ahí las válvulas. ¿Ya? Ya, no, pero acá Allá. ya en los cilindros. Ya ahí, entre ahí, a ver si es que hay cojo. ¿Ya? El caudal estándar nominal, ¿no es ahí donde disminuimos? Caudal nominal. Ahí puede ser. Sí, puede ser, aunque no estoy. Bueno, démosle. Pongámosle 10 para ver. Ya, 10. Bueno. Ya, veámosle. No. Mm,
No, la verdad no sale. Ponle aquí. Como les decía, o sea, es un tema de, bueno, de FluidSync, porque lo intentamos. Ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Ya, ahí salió A. Espérense. Ya, ahí salió A. A está afuera. Tiene que salir B y volver a entrar B, ¿no? Salió y entró B, ¿no es cierto? Ahora A vuelve a entrar, ¿no es cierto? A vuelve a entrar. Y cuando A está dentro, C sale y vuelve a entrar, ¿ya? Esa es la forma en la que... Ya miren, más o menos ahí está, ahí se puede ver un poco mejor. Ahí va a salir A, ¿no es cierto? A sale. Cuando A sale, B tiene que salir y volver a entrar. Entonces C sale y vuelve a entrar. Cuando C entra, A vuelve a entrar. Cuando A está dentro, C sale y entra. ¿Ya? Ajá, sí, sí se ve ahí. Ya, listo. Ahí está mejor. Como les digo, es un tema de, bueno, no sé si es mi compu, si es alguna configuración, pero el mismo instalador lo hacíamos en otras compus y en otras compus se cogía la reducción de caudal y salía más lento. Entonces, pero bueno, de esa manera ya la pudimos ver. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No. No, no. Bien, ustedes Inge van a hacer... puede bajar un Ah, poquito la Parece, pantalla. siempre lo hacen ver fácil. Dije, yo sí entendí esto del FluidSync, solo que no sé si podría volver a explicar un poquito lo del GraphSet, Ya. pero no las ecuaciones. Lo de lo que salía, lo que estaba mostrando hace rato. Lo de Ya. las transiciones, las etapas. Exacto. El gráfico donde es a más eso, ajá, para armar el GraphSet. Ya. El Bien, armado del GraphSet. Pues. bien, voy a volver a explicar porque ustedes van a hacer un pequeño deber y también van a tener una pequeña evaluación, ¿no es cierto? Primero que todo, cuando ustedes reciban un ejercicio, ustedes van a comenzar con esta secuencia de movimientos. Es decir, van a tener claro cuál es la secuencia de movimiento y en cuántas etapas se cumple todos los movimientos, ¿ya? En este caso, el ejercicio vino dado así, ¿no? El ejercicio se dijo que todos los cilindros eran de doble acción, ¿no? Eran, ¿cómo se dice? ¿Alguien se acuerda? Se me fue el nombre. Que todos los cilindros eran De doble efecto, ¿no? doble efecto, muy bien. Que todos los cilindros eran de doble efecto, entonces se comienza diciendo que el cilindro A tiene la función de alimentación, alimenta una pieza, ¿no es cierto?, la cual se ensambla con la pieza que tiene el cilindro B, y el cilindro C tiene la función de expulsar, ¿no es cierto? Entonces, en función de ese enunciado, yo he sacado la secuencia de movimientos. Entonces, todos los cilindros empiezan en una posición de reposo adentro. ¿Ya? Todos los cilindros empiezan en una posición de reposo adentro. Y luego, lo único que he hecho es poner la secuencia de movimientos. En la primera etapa sale el cilindro A, ¿no es cierto?
Cuando el cilindro A sale, cuando el cilindro A está fuera, ¿no es cierto? El cilindro B puede salir a remachar. Entonces, la primera etapa es la salida del cilindro A. La segunda etapa es la salida del cilindro B para remachar. La tercera etapa es el retorno del cilindro B, ¿no es cierto? Una vez que ya ha remachado, el cilindro B retorna a su posición de reposo. Una vez que la pieza está remachada, el cilindro A otra vez ingresa a su posición de reposo y en esta posición el cilindro C sale para expulsar la pieza y una vez que expulsa la pieza vuelve a entrar. Entonces, esta es la secuencia de movimientos y eso es lo primero que ustedes deberán hacer en el deber, ¿no es cierto? Es lo primero que ustedes deberán hacer es la secuencia de movimientos. Entonces, habrá veces, habrá ocasiones, como en evaluaciones, ¿no es cierto?, donde yo les daré la secuencia de movimientos. Es decir, yo les diré, tengo 3, 4 cilindros, ¿no es cierto?, 3, 4 cilindros y cada cilindro, por ejemplo, si digo tengo 3 cilindros, entonces la secuencia de movimientos es... ¿Por qué no funciona? Ya, sí funcionaba, ¿no? No, ya sé qué pasó. Ya, la secuencia de movimientos es... La secuencia de movimientos es A más, B más, C más, A más, C más, B más, C más, A menos, y lo puedo ir dibujando así, ¿no? B menos, y C menos. ¿Ya? A más, B más, C más, A menos, B menos. Entonces yo les puedo dar esta secuencia de movimientos y ustedes ya tienen la secuencia de movimientos. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener claro es la secuencia de movimientos. Entonces, tienen que comenzar por ahí. Después hacen el diagrama de movimiento, que es simplemente poner la secuencia de movimientos con el accionamiento. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Comenzamos en la fase 0, ¿no es cierto? Cuando se inicia la fase 0 o la etapa 0, ¿no es cierto? Cuando se da el botón de Start, el cilindro A comienza a salir y en la etapa 1 el cilindro A ya está fuera. Cuando el sensor ya dice que el cilindro A está fuera, entonces el cilindro B comienza a salir. Cuando el cilindro B sale, por las mismas comienza a regresar, ¿no es cierto? Cuando el cilindro B ha regresado, ¿no es cierto? Entonces A dice voy a volver a entrar y entra, ¿no es cierto? Y cuando el cilindro A ha entrado, entonces C comienza a salir y por las mismas comienza a entrar, ¿ya? Entonces, ustedes en el deber deberán realizar, primero la secuencia de movimientos, el diagrama de movimientos y después el graph-set. Entonces, una vez que yo ya tengo el graph-set, ya tengo claro que son 6 etapas que yo voy a manejar, ¿no es cierto? Entonces, comienzo a dibujar cada etapa. Y comienzo. La etapa 0 es una etapa de reposo. Vamos a la etapa 1. La etapa 1, ¿no es cierto? En la etapa 1, A tiene que salir, ¿no es cierto? O acá. En la etapa 1, A tiene que salir. Entonces, en la etapa 1, A sale. ¿Con qué función? La función de alimentación. En la etapa 2, ¿no es cierto? En la etapa 2, vengo acá. En la etapa 2, B tiene que salir. Ah, ya. En la etapa 2, B sale. En la etapa 3, C regresa. Allá, C regresa. Perdón, B regresa. B regresa en la etapa 3. En la etapa 4, A regresa, ¿no es cierto? En la etapa 4, A regresa. En la etapa 5, ¿no es cierto? C sale.
y en la etapa 6 se retorna, ¿ya? Entonces, primero tengo que identificar muy bien las etapas, ¿no es cierto? Y poner qué acción tengo asociada a cada etapa, ¿ya? Eso tiene que estar muy claro. Después, una vez que ya tengo las acciones asociadas a las etapas, voy viendo cuáles son los sensores que se encienden al concluir cada etapa. Por ejemplo, cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando el cilindro A sale, se va a activar A1. Entonces, el elemento de transición de la etapa 1 a la etapa 2 es A1. Cuando B sale, se va a activar B1. Entonces, el elemento de transición de la etapa 2 a la etapa 3 es B1. Y así sucesivamente, ¿ya? Así tengo que ir haciendo. Obviamente, después tengo que sacar todas las ecuaciones y conforme a las ecuaciones voy generando mi diagrama de control, ¿no? Que es este de aquí. Mi diagrama de control es este diagrama que está aquí, ¿no es cierto? Es el diagrama de control. Este diagrama de control refleja las ecuaciones del graph-set. Las ecuaciones que saqué del graph-set se reflejan en este diagrama de control. Una vez que ya tengo el diagrama de control, ya puedo ir haciendo el diagrama de mando, ¿no es cierto? Y el diagrama de mando ya está relacionado puntualmente con estas electroválvulas, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, voy a hacer otro ejercicio, ¿no es cierto? Voy a hacer otro ejercicio. Entonces, voy a hacerlo un poco más fácil. Voy a decir que todos los cilindros son de doble efecto, ¿no es cierto? Todos los cilindros son de doble efecto. Y también voy a decir que la secuencia de movimientos no sé por qué pasa esto. Creo que la secuencia de movimientos es bien, voy a decir que la secuencia de movimientos es la siguiente. Voy a decir que la secuencia de movimientos es la siguiente. Entonces tengo una secuencia de movimientos, un cilindro A más B más A menos C más B menos y C menos, ¿no? Entonces esa es la secuencia de movimientos. A más, B más, A menos, C más, B menos y C menos, ¿ya? Esa es la secuencia de movimientos. Listo. Entonces, como ya tengo la secuencia de movimientos, ¿no es cierto? Y ya tengo hecho prácticamente tengo puesto los sensores en los que va a ir cada uno de estos movimientos, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir directamente a graph-set. Quiero preguntarles, ¿en dónde ustedes hacen graph-set? Bueno, yo sabía hacer en cada símbolo. Ya. Bien, aquí también hay cómo hacer graph-set, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Primero que todo, como es prácticamente igual, ya sé que voy a tener 6 etapas. 6 etapas. Entonces, pongo las 6 etapas más la etapa de reposo.
¿Ya? Tres, seis, me falta una, ¿no? Entonces, por favor, graben esta. Ya. Primero es A más, ¿no? Bien, entonces tengo las 6 etapas, ¿no es cierto? Ahora, simplemente voy a poner rápidamente, lo estoy haciendo así porque es bastante rápido de hacerlo. Entonces, esta es mi etapa 0. Y le voy a poner M0. Esta es mi etapa 1, voy a poner M1. Esta es mi etapa 2, voy a poner M2. Mi etapa 3, voy a poner M3. Mi etapa 4, voy a poner M4. Mi etapa 5, voy a poner M5 y M6. ¿Ya? Listo. Ahora aquí hay... Bueno. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿sí, ¿se anotaron la secuencia que les dije? Del, Sí. Ya. En la primera etapa, ¿no es cierto? Se lo voy a poner acá. Déjenme ver si es que puedo hacer algo. Bueno, la secuencia que les había dicho era esta, ¿no? Era A más, B más, A menos, C más, B menos, ¿ya? Esa era la secuencia que les había dicho. Entonces, conforme a esa secuencia vamos a ir haciendo. Bueno, aquí está es un poco más. Aquí voy a poner simplemente A más. Pero no sale. Ahí. Ya, aquí voy a poner
es B más. Aquí voy a poner A menos. Y aquí va C más. Aquí va B menos. Y aquí C menos. ¿Ya? Bien, ahora este va a ser un T1. Aquí, cuando A sale, ya sabemos que aquí es un A1, ¿no? Dije una preguntita ahí. ¿El T1 en qué en sí hace referencia en sí en sí? Un temporizador. O también yo puedo poner Ah, que ya. aquí no hay, sino, bueno, un temporizador igual a un segundo, ¿no es cierto? Que en realidad no es, No es de gran vitalidad. no es crucial en el funcionamiento. Ah, ya, ya. Ya sé, a ver, aquí ya sé, aquí ya sé, ¿no es cierto? Que cuando A entra, ¿no es cierto? Que cuando A entra, el elemento de transición, ¿cuál era? El A2, ¿verdad? Cuando C sale, el elemento de transición es C1, ¿no es cierto? Cuando B entra, el elemento de transición es B2, ¿no es cierto? Y cuando C entra, el elemento de transición es C2, ¿no? ¿Sí están ahí? ¿Ya? ¿Sí está claro? Ya, listo. Ahí tengo un graph set, ¿no es cierto? Tengo un graph set rapidito de mi secuencia, ¿no es cierto? Que es A más, B más, A menos, C más, B menos y C menos, ¿ya? Entonces rápidamente anotemos las ecuaciones. ¿Alguien me puede decir las ecuaciones? Aquí falta un estar, ¿no? Que no sé cómo ponerlo acá. ¿Alguien me puede decir cuáles son las ecuaciones? M0 es igual ¿a qué? Ah, M6 M6 por C2, C2, ¿no es cierto? Más M0 M0, por M1 negado. M1 negado. El negado lo M1 voy a sin poner en negado. aparte, ¿ya? Más el estar, ¿no? Bien. Listo. Vamos con el siguiente. M1 es igual M0 a M0 por T1 por más, T1 más M1 ¿ya? por M2 negado. M2 negado. M2 es igual a M1 M1 por A1 por A1 más más M2 por M3 negado. M3 es igual a M2 por B1 más más
M3 por M4 negado. ¿Ya? M4 que es igual. A M3 por A2 ya. M5 que es igual. M4 por C1 C1, ya. Más M5 por M6 negado, ¿no? El M6 a qué es igual. a M5 por M5 por B2 Por B2 más M6 M6 por M0 negado. M0 negado. Bien. Bien, ya tengo las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que me falta? Pasar las ecuaciones. Bien, entonces, como ya tengo las ecuaciones, ¿no es cierto? Como ya tengo las ecuaciones. En M4 no sería M3 por B2. En M4, M3 por A2. ¿En M4? Sí, por B2. M4 es M3 por A2. ¿Está bien? Sí, está bien A2. Es, a ver, es la etapa anterior, ¿no es cierto? Vamos a ponernos en M4. Es la etapa anterior, es decir, M3, por la transición anterior, que es A2. Está bien. Ya, entonces vamos a ver. Sí, está bien. Sí, sí está bien. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a hacer rápidamente, veamos si es que en 10 minutos podemos hacer el ejercicio. Vamos a coger el ejercicio anterior y simplemente vamos a borrar lo que no nos sirve, ¿ya? Entonces, vamos a poner esto por aquí, de manera que no nos estorbe. Y esto lo vamos a dejar tal cual, ¿no es cierto? El A, B, C lo vamos a dejar tal cual. Y simplemente vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí. Entonces, miren, es fácil. ¿Por qué? Porque miren, el M0, ¿no es cierto? El M0 comienza con el start, que ya está puesto. Tiene un M6 por un C2. Muy bien. Más un M0 por un M1 negado. Muy bien. Ahora, el M1, ¿no es cierto? Ubíquense aquí. M1 es M0 por un T1, que es igual a 1, ¿cierto? Más un M1 por un M2 negado. Muy bien. El M2, ubiquémonos aquí en el M2, es M1 por A1, muy bien, más un M2 por un M3 negado. El M3, ubiquémonos en el M3, es un M2 por un B1, ¿no es cierto? Más un M3 por un M4 negado. El M4, vamos con el M4. El M4 es un M3, ¿no es cierto? Por un A2. Entonces, miren, aquí cambiamos A2. ¿Ya? Más un M4 por un M5 negado. El M5, vamos con el M5. El M5 es un M4 por un C1 negado. C1 sin negar, no. Más M5 por M6 negado. Y el M6 es un M5 por un B2. Entonces aquí va un B2. Un B2 más un M6 por un M0 negado, ¿ya? Ahora, rápidamente, ¿no es cierto? Yo ya sé que X1 es A más, X2 es A menos, Y1 es B más, Y2 es Y menos, Z1 es C más y Z2 es C menos, ¿no es cierto? Entonces, miren,
si yo cojo esto, ¿no es cierto? En M1 es A más, el M1 es A más, entonces yo vengo acá, M1 es A más, está bien, ¿no? Vamos con el M2. El M2 es B más, el M2 es B más, ¿no es cierto? El M2 es B más, es Y1, recuerden, Y1 es B más, ¿no es cierto? El M3 es A menos. El M3 es A menos. Entonces, A menos es X2. X2 es A menos. Entonces, aquí es X2. ¿Ya? Ahora vamos con el M4. El M4, ¿no es cierto? Es C más. Y C más es Z1. C más es Z1. Entonces, el M4 es Z1. ¿No es cierto? Ahora vamos con el M5. El M5 es B menos. Y B menos es Y2. El M5 es Y2. Y el M6, el último, ¿no es cierto? El M6 es C menos. Entonces C menos es Z2. Y ya está. C menos es Z2. ¿Ya? Entonces, ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Voy a quitar esto. Y vamos a poner play. Inge, Dígame. ahí la última ecuación, ahí no es M5 por B2, pero sin negar. Este no está negado, ¿no? Este no es negado. No Este estoy no es seguro del negado. Este bloque. se pone automáticamente. Verán, le voy a volver a poner, ¿ya? Sí es una, sí sabe engañar, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, era B2, ¿no? Mucho ojo que cogí el normalmente abierto, ¿no? Que ese tiene que ser. Y aquí al poner B2, miren cómo se pone. Automáticamente se pone así. Entonces, no es que esté cerrado, sino que me indica que el B2 ahorita está cerrado porque está detectando que el cilindro está Ah, dentro. ya. Ajá. Bien, vamos a poner simular. Ya. Espérenme ahí un momento. Vamos a volver a... La secuencia es A más, B más, A menos, C más, D menos y C menos. ¿Ya? Esa es la secuencia. Entonces, A más, B más, A menos, C más, B menos, C menos. ¿Ya? Esa es la secuencia. Mucho ojo con lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver. Ya, ahí comenzó la secuencia, ¿no es cierto? Todos están adentro, ¿no es cierto? Incluso, miren, aquí podemos ver que está en un M0, ¿no es cierto? Vamos paso por paso. Primero tiene que salir A. Tiene que salir A, ¿no es cierto? Paso a paso. Luego tiene que salir B. Salió B, ¿no es cierto? Luego tiene que entrar A. Entró A, ¿no es cierto? Luego tiene que salir C. Salió C. Y luego tiene que entrar B y posteriormente tienen que entrar C, ¿no? Ahorita entra B y entra C. ¿Ya? Se dieron cuenta que en menos de 20 minutos logramos hacer un ejercicio, pero porque ya tenía un ejercicio base. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mandar a hacer? Les voy a mandar a hacer un ejercicio, una secuencia para cada uno, pero les voy a pedir que primero
intenten sacar el ejercicio que hicimos en clase, ¿ya? Repasen con ese ejercicio porque en base a ese ejercicio les va a salir los otros ejercicios. Bien, ahora si tienen alguna pregunta. No le entendí la parte de abajo de potencia para poner. Ya, aquí, a ver, aquí. Estamos de acuerdo que A más, ¿no es cierto? Es decir, para que el cilindro A salga, tengo que activar X1. Entonces, X1 es la activación de A más. ¿Ya? Ahora, la activación de B más es Y1, porque si activo Y1, entonces el cilindro B sale. Entonces es Y1, la activación de B más. Para que en el siguiente A menos, para que A entre, tengo que activar X2. Entonces A menos es X2, ¿no es cierto? A menos es X2. C más es Z1, ¿no es cierto? Z1, C más. Y B menos es Y2, ¿no es cierto? Y2 es, activo Y2 y entra el cilindro B, ¿no es cierto? Y por último, C menos es Z2, ¿ya? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Y ahora sí me vengo a la parte de abajo. Entonces miren, M1, ¿no es cierto? Es A más. Entonces miren, M1, A más es X1. M2 es B más. B más es Y1. M2 es Y1. M3 es A menos. A menos es X2. X2. C más, ¿no es cierto? Es el M4. M4 es Z1. B menos es el M5. M5 es Y2. Y el M6 es C menos. Entonces C menos es Z2. ¿Ya? De esa manera es como saqué este circuito de potencia. Bien, el ejercicio estará subido. Los ejercicios estarán subidos en el Classroom. Vamos a quedar ahí. Por favor, estudien. De aquí nos vemos el día lunes, el día martes. Una pregunta, ¿qué es ejercicio por persona? ¿Uno diferente para cada uno? Sí, uno diferente para cada uno. Como son pocos, sí lo puedo hacer. Ah.